Perfecto. Hola, buen día, amigas, amigos. Espero que estén muy, muy, muy bien, donde quiera que estén. Estamos acá nuevamente en una sesión de Upaya, Educación y Bienestar. Y bueno, hoy nos convoca, diría yo, una temática más técnica, un poco diferente de los tópicos que hemos tratado anteriormente, pero está dentro del rango de mm, los temas que queremos abordar, porque Upaya, educación y bienestar. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo eminentemente educativo, ¿m? Eh, y que resulta, creo yo, bastante beneficioso para varias personas. Inicialmente, cuando pensé en hacer este video, estaba considerando básicamente a, a aquellos docentes que ejercen en Chile, ¿no? Y que tienen que enfrentar el proceso de evaluación docente, que es un proceso que lleva adelante el Ministerio de Educación. Pero luego me di cuenta de que ciertamente el contenido que vamos a tratar puede tener mucho rendimiento y beneficiar mucho a cualquier docente. Quiero decir, eh, reside en Chile o no, esté ejerciendo en educación preescolar, escolar o superior. Muchas veces me he encontrado, me ha tocado también trabajar en universidades con profesionales eh, que tienen mucho que decir, mucho conocimiento, pero no tienen suficientes herramientas educativas como para poder ejercer la docencia, porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es saber eh, gestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Mm? Y ahí hay mucha especificidad, ¿m? Técnica, teórica, eh, que es preciso conocer, aprender y eh, implementar. Entonces, pensando en aquello, en todo lo que te estoy contando, es que hoy vamos a hacer una conversación en torno a la formulación de objetivos de aprendizaje. ¿M? En eso vamos a hablar. Formular objetivos de aprendizaje y vamos a detenernos a hablar sobre lo que son las taxonomías y las habilidades. En primera instancia, cabe mencionar que una formulación adecuada de objetivos de aprendizaje resulta una tarea clave para tener un logro aceptable, una correcta, diría yo, ejecución de tareas de planificación y realización de clases en general. Ya, en general, da lo mismo en qué nivel o asignatura, si estamos hablando de preescolar con personas de 4 añitos, o si estamos hablando de, qué sé yo, el noveno semestre de una carrera profesional, antropología, ingeniería, da igual. Y desde una perspectiva técnica, cabe resaltar que los objetivos de aprendizaje nos permiten a nosotros articular los componentes que están implicados en el currículum y movilizarlos de forma concreta a través de acciones y actividades educativas que pueden ser o deben ser tan precisas como concretas, ¿ya? Como efectivas. Entonces nos permite articular lo estipulado teóricamente en un currículum, en un documento donde están los contenidos y las habilidades por desarrollar, y sintonizar esto, enlazar esto con actividades y acciones concretas en el ejercicio de la docencia. Y en tercer lugar,
eh, es importante señalar que la formulación de objetivos de aprendizaje siempre eh, debería idealmente emerger como producto de un proceso de reflexión. Un proceso de reflexión que considere evidencias, diagnósticos evaluativos, un conocimiento profundo del alumnado que está siendo atendido, eh, estrategias didácticas que, que idealmente estén situadas en la disciplina específica que pudiera yo estar abordando, no sé, qué sé yo, matemática, por decir algo, estadística, química, filosofía, música, hay didácticas específicas. Que considerar también, obvio, que los contenidos que serán tratados, las habilidades y actitudes a desarrollar, las metas que nos hemos propuesto. Entonces, todo eso debe ser materia de reflexión. En el caso de que yo quiera formular objetivos de aprendizaje de una manera correcta, consciente. Y entonces yo quiero presentar algo que puede, a mi juicio, eh, ser de valor para ustedes y algo bastante concreto, creo yo. Espero que ahí se pueda ver bien. Mira, eh, podríamos decir que esta es una especie de ecuación, ya una ecuación pedagógica que, que nos ayuda a formular bien un objetivo de aprendizaje. Si bien, haciendo una analogía, ¿no? Eh, establecer o formular bien un objetivo de aprendizaje es tan importante para el proceso de enseñanza y aprendizaje como la importancia que reviste la formulación de un objetivo de investigación para un proceso de investigación. Todas las personas, probablemente que tengan una profesión, han pasado en algún momento por un proceso de investigación, de producción de conocimiento. Y claro, en ese proceso, si tenías una persona que te guiaba, probablemente recalcó la relevancia de formular estos objetivos de investigación de una manera apropiada. Diría yo que el mismo valor tiene la formulación de objetivos de aprendizaje para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y si bien no es lo mismo formular objetivos de investigación, podríamos decir que hay ciertos aspectos que son similares, pero si has aprendido a hacer o a formular objetivos de investigación, debes estar consciente de que no es exactamente lo mismo, ¿ya? Ni podría hacerlo porque están, diríamos que, dirigidos a procesos y a metas que son diferentes. Entonces, en el caso de una correcta formulación de objetivos de aprendizaje, deberías considerar los siguientes componentes. Primero, eh, la habilidad a desarrollar. Vamos a seguir hablando sobre esto. Segundo, el contenido a tratar, la materia, digamos. Tercero, el procedimiento que utilizaremos en la sesión de clase para lograr el desarrollo y el tratamiento, ya, el desarrollo de la habilidad y el tratamiento del contenido, así como el desarrollo de una determinada actitud. Entonces, aquí en el procedimiento va el cómo, la actividad o la acción por desarrollar. Muy importante. Aquí va la didáctica, ¿no? En cuarto lugar, la finalidad, el propósito, el para qué de todo esto. Y por cierto, en quinto lugar, la actitud. ¿Mm? Vamos a explicar qué es una actitud, pero resulta fundamental entender, si tienes un poquito de bagaje en teoría de la educación, teorías del aprendizaje, en esa órbita, ¿no? Vas a entender o podrás comprender la importancia que tiene una formación, una educación, una enseñanza que tome en cuenta, diríamos, que
la variedad, la multiplicidad de dimensiones del desarrollo humano. ¿Mm? Y las actitudes son un elemento, un aspecto importantísimo, que va muy ligado al desempeño cognitivo. Entonces, considerando esa fórmula, ¿m? Yo aquí eh, intento ser lo más explícito y simple posible. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Digamos que este es un ejemplo de objetivo de aprendizaje para una asignatura específica, filosofía, y pongo en rojo para que tú logres identificar. En rojo va la habilidad, en verde va el contenido, en azul el procedimiento, en naranja o en naranjo la finalidad o propósito y en púrpura la actitud o disposición, que no es lo mismo que el comportamiento, ¿ya? Entonces, eh, aquí se observa, ¿no? Tengo ahí, por ejemplo, analizar es la habilidad a desarrollar. ¿Mm? Vamos a hablar sobre estas cosas, ¿no? ¿Qué son las habilidades? En verde, un contenido, perspectiva filosófica sobre qué es la verdad. Entonces, el contenido es la verdad. ¿Qué es la verdad? Obviamente, un concepto clave para la filosofía. Tercero, el procedimiento por medio de la examinación de textos y el diálogo grupal. Bien sucinto, bien breve, pero claro, más o menos qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a hacer, mejor dicho, en aquella sesión. Entonces se va a examinar texto y va a haber un análisis sobre el texto mismo y un diálogo grupal, una discusión. En naranja, el propósito, la finalidad. ¿Para qué? Para responder preguntas de manera fundamentada. ¿Mm? Y también para establecer relaciones con la cotidianidad y con las visiones filosóficas que se han examinado. ¿Mm? Y la actitud, eh, un pensamiento flexible, pensar de manera flexible, es decir, darle una oportunidad a aquello que está más allá de mi dogma, de mi creencia, a otras visiones, pensamientos, conceptos que yo no haya considerado suficientemente. En esta oportunidad, darle esa oportunidad y abrir un poquito mi mente a otras alternativas de ver la cuestión que merece análisis para esta sesión. Ya, aquí vamos un poquito a detenernos en conceptos fundamentales para poder entender lo que se ejemplificó. ¿Qué son las habilidades? A ver, ya dije que un objetivo de aprendizaje no es exactamente el mismo que un objetivo de investigación, ¿ya? Siempre en un objetivo de aprendizaje o de investigación se encabeza con un verbo en infinitivo. Pero en el caso de un objetivo de aprendizaje, este verbo en infinitivo debe corresponder a una habilidad. Y desde el punto de vista de la teoría cognitiva, de las teorías del aprendizaje, las habilidades son básicamente capacidades cognitivas que están relacionadas con el procesamiento de la información y la construcción de aprendizaje. ¿M? Con el aprender a- en cualquiera de sus facetas, ¿no? Estas habilidades habitualmente los teóricos, las investigadoras, eh, los tienen operacionalizados, los conocen y están categorizados desde los más básicas, las habilidades más básicas a las más complejas. ¿Mm? Vamos a hablar sobre eso un ratito más. Cuando hablamos de contenido, hablamos sencillamente de un conjunto de conceptos, teorías, procedimientos por aprender para lograr los objetivos de un determinado programa curricular, de una determinada asignatura, por ejemplo, qué sé yo, podría ser artes visuales o educación física o, qué sé yo, geometría. Entonces, básicamente el contenido es el qué, ¿no? El objeto de estudio.
Cuando hablamos de procedimientos o procedimiento, estamos hablando del conjunto de acciones intencionales eh, y sistemáticas que nos van a permitir avanzar en un desempeño o en la generación de un producto. ¿M? Entonces es importante acá que el procedimiento siempre está enlazado a un desempeño, a un quehacer, o bien a la generación de un producto. Y por ende podríamos relacionar el procedimiento con el cómo, con la estrategia, la actividad estratégica que se va a desarrollar. Aprender a hacer, básicamente. Cuando hablamos de la finalidad, nos referimos al propósito. Eh, por supuesto que un objetivo tiende a un propósito que orienta la acción. ¿Mm? ¿Qué orienta la acción? Que orienta en este caso el procedimiento. Este procedimiento tiene una orientación, un para qué. Es el sentido de la actividad. Y cuando hablamos de actitud o actitudes, nos referimos a disposiciones psicológicas. ¿Mm? Aquello que podríamos decir está como telón de fondo del comportamiento. ¿Mm? Aquello que motiva el comportamiento. Eh, y que por ende determina la conducta y también las interacciones con otras personas. Seres vivos también, que determinan la interacción con el entorno. Y por lo tanto, cuando hablamos de las actitudes, estamos hablando de aprender a convivir y aprender a ser. Aprender a ser, no a hacer. Es diferente, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que estamos nosotros incluyendo en nuestra fórmula, ecuación pedagógica para formular un objetivo de aprendizaje. Y cuando vemos esta ecuación, nos damos cuenta de que el primer elemento, el que encabeza la formulación del objetivo de aprendizaje, es la habilidad. Bueno, y en el campo de la teoría de la educación, las teorías cognitivas, teorías del aprendizaje, lo que encontramos es que hay formulaciones de taxonomías de habilidades cognitivas. ¿Y qué son las taxonomías? Son instrumentos teóricos que se utilizan en educación, también en psicología, por cierto, a través de los cuales lo que se busca es hacer una categorización jerárquica de funciones o desempeños cognitivos. Entonces, que van en ascendente, ¿no? Que ascienden de forma piramidal desde las habilidades que son más básicas hasta las que son más complejas, van ascendiendo. Y por lo mismo se suele hablar de habilidades cognitivas básicas y habilidades cognitivas superiores. ¿Mm? Habitualmente, para pasar de una habilidad cognitiva más básica a otra más compleja, la básica aparece como un prerequisito, porque estaría implicada en la que viene a continuación en esa perspectiva ascendente. Es similar, podríamos hacer la analogía con lo que sucede con la pirámide de Maslow, donde están las necesidades, ¿no? Y las necesidades básicas son las primeras que se deben satisfacer y una vez que están satisfechas, aparecen otras necesidades que son, diríamos, que menos básicas, más complejas, más sutiles, más sofisticadas. Entonces, para pasar de la satisfacción de necesidades básicas a las superiores, las que están en la cúspide de la pirámide, hay todo un paso a paso, ir de peldaño a peldaño. ¿Mm? Tiene que ver con la complejidad del ser humano por lo pronto. Entonces, tal cual sucede con las habilidades cognitivas y su desarrollo. En teoría de la educación, en teoría del aprendizaje, que también tiene que ver, por cierto, mucho con psicología, hay taxonomías que son, diría yo, de un uso más globalizado.
más recurrente en la academia, en el campo educativo en general. Eh, ¿Y cuáles son estas formulaciones? Básicamente tres, diría yo que son las más recurrentes. Pueden haber más, pero estoy intentando simplificar esto. La taxonomía de Bloom es una taxonomía que se utiliza mucho. Algunos plantean que esta se formula por ahí por 1955, 1956, por esa fecha, ¿ya? Está otra taxonomía que se utiliza mucho también en teoría de la educación y en la práctica educativa, que es la taxonomía de Marzano y Kendall. Esa es una segunda. Y una tercera, que es de mucho uso, es la taxonomía de Bloom, pero la versión revisada, en la reformulación del año 2001, que fue revisada y reformulada por Kraftwerk y Anderson. ¿Ah? Mm, a ver, solo como para tener una aproximación a lo que les estoy contando. Eh, Echar un vistazo. Mira, capaz que aquí se ve. Aquí, por ejemplo, está la pirámide que aparece de 1956, que es la taxonomía de Bloom en su versión prístina, original. ¿Mm? Entonces, y al ladito tenemos la misma taxonomía revisada por los otros dos autores en el año 2001. Hay diferencias, por cierto. Las principales es que en la versión original las habilidades estaban formuladas como sustantivos, bueno, en la revisada están como verbos en infinitivo. En ambos casos van de un orden de pensamiento inferior a un orden de pensamiento o cognitivo superior, más complejo, más avanzado, y que hubo un cambio ustedes lo ven ahí, en la cúspide de ambas pirámides, en las habilidades que se consideran superiores antes y más actualizadamente. ¿M? Eh, si tomamos la versión última de esta taxonomía, tenemos que en la base está el recordar, o identificar, o conocer, comprender luego, aplicar, analizar, evaluar, y en la cúspide el crear. ¿Ya? Y, eh, y bueno, estos verbos, estas habilidades, em, refieren a desempeño o funciones cognitivas específicas, ¿ya? Entonces, cuando tú formulas un objetivo, deberías considerar alguna taxonomía que vas a utilizar. Ahí tienes que comprometerte con una eh, y trabajarla en tu planificación de clase, ¿ya? Si te acuerdas, yo puse en el ejemplo el analizar. Mira, aquí voy a ir viendo. Esto es súper importante porque no tienes para qué utilizar específicamente el verbo que aparece en la pirámide, porque cada habilidad se relaciona con una serie de otros infinitivos que están dentro de la misma órbita cognitiva, ¿ya? Forman parte de la misma habilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de recordar, que es la habilidad más básica dentro de esta pirámide, de la taxonomía revisada de Bloom del 2001, estamos refiriéndonos a conocer, a identificar, a enumerar, a definir, a nombrar, a seleccionar. ¿M? Por ejemplo, cuando se hace un trabajo de comprensión lectora y tú solicitas que se identifique, qué sé yo, la idea principal de un determinado párrafo. Ahí estamos en una habilidad muy básica, poco compleja, ¿ya? Para comprender que la segunda habilidad cognitiva para esta taxonomía tenemos que se relaciona con el demostrar, el modificar, el operar, el producir, el resolver, el descubrir. ¿Ya? Entonces, tienes una serie de verbos que podrías utilizar en tu objetivo. Puede estar
tú en el nivel de comprender, pero perfectamente tu objetivo podría partir no con el verbo comprender, sino que con el demostrar. Digamos que estás en matemática. ¿M? O con el producir, digamos que estás en artes visuales. ¿Sí? Estoy dando ejemplos más. En el tercer nivel cognitivo está aplicar. El aplicar obviamente tiene que ver con un desempeño, ¿ya? Es mucho más concreto, pasando a un quehacer. Y podemos tener el calcular, el emplear, el dibujar, experimentar, solucionar, programar. Digamos que estamos en clases de química o biología y ponemos en el nivel cognitivo aplicar, pero ponemos como eh, infinitivo que encabeza la formulación del objetivo el experimentar. ¿Mm? Podría ser perfectamente. Para las otras tres habilidades ya de orden superior, tenemos, por ejemplo, en la columna de analizar, en ese nivel cognitivo, puede ser comparar, puede ser contrastar, puede ser describir, deconstruir, inferir, relacionar o sintetizar. Es decir, todo eso está implicado en el analizar. ¿Mm? Podría ser hacer una tabla comparativa, puede ser. ¿Mm? Se utiliza bastante en múltiples eh, campos disciplinares, funciona. Hacer una descripción, que puede ser desde una descripción cualitativa a una cuantitativa, puedo ocupar estadísticas descriptivas, ¿m? O puedo hacer una descripción como la que te enseñan cuando a lo mejor tienes que hacer una descripción de la célula en biología, o inferir, muy amplio, ¿no es cierto? Eh, ya llegando a las habilidades más complejas, evaluar, que se relaciona con criticar, defender, explicar, interpretar, justificar o concluir. ¿M? Muy en una línea argumentativa, ¿no es cierto? Eh, entonces, podría ser que tu objetivo estuviese en ese nivel taxonómico del evaluar, pero podrías partir perfectamente con explicar en tu objetivo de clase o con interpretar, ¿m? Que no es lo mismo que comprender. Está por encima, ¿no? Ya vimos que comprender está más abajo. Entonces, y en la cúspide de esta propuesta taxonómica tenemos el crear. Y crear se relaciona con combinar, con componer, con diseñar, modificar, organizar y construir o reconstruir. ¿Ya? Eh, y lo mismo que las anteriores. Si quisiéramos trabajar en este nivel taxonómico de desempeño cognitivo, podría yo ocupar en mi objetivo, por cierto, el verbo crear, pero si no, podría ocupar, si es que va de la mano con la actividad que tengo diseñada para esa sesión, podría ser combinar, podría ser organizar, podría ser diseñar. ¿M? A modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Vamos a hacer una segunda sesión para mostrarte más sobre esto que es formular objetivos de aprendizaje, pero ¿qué podemos concluir acá? Primero, que la formulación de objetivos de aprendizaje, si bien no es lo mismo que la formulación de un objetivo de investigación, sí hay similitudes formales, diría yo, en el sentido de que se encabezan con un infinitivo, ¿no? De que en ambos objetivos, tanto de aprendizaje como de investigación, debe haber una explicitación del para qué, ¿m? Del para qué, del propósito, pero por cierto que en el objetivo de aprendizaje hay ciertas cosas que son propias y exclusivas y que deben estar allí. ¿M? Es decir, la referencia explícita del contenido, la referencia explícita del procedimiento, la referencia explícita, ya lo dijimos, a la finalidad o propósito y a la actitud. Remarco mucho esto porque muchas veces se olvida. Y es de gran relevancia si lo vemos desde una perspectiva de los desarrollos que se han realizado en el campo de la psicología del aprendizaje, ¿no? Es fundamental. Si quieres introducirte en esto, bueno, hay mucho material al respecto. Otra conclusión es que proponemos o existe una ecuación pedagógica para lograr formular adecuadamente un objetivo de aprendizaje para que lo incorpores y lo pongas en ejecución. Esta formulación siempre debe ser producto de una reflexión consciente,
detenida sobre evidencias, sobre el contenido que voy a desarrollar, sobre los diagnósticos que he realizado para el grupo objetivo, la población de estudiantes, el conocimiento que tengo de mi alumnado, eso es fundamental, eh, y las metas que tengo, ¿ya? Entonces, eh, formular este objetivo implica, o supone, mejor dicho, siempre antes una reflexión y un conocimiento del alumnado, para poder planificar, digamos que, sesiones de clase que mm, sirvan, ¿sí? eh, al aprendizaje de estas personas específicas que tengo enfrente, con sus características peculiares, porque no todos los procedimientos o actividades o acciones van a ser de utilidad para todas las personas en igual medida. También, para formular un objetivo de aprendizaje, siempre es preciso conocer taxonomías de habilidades y tomar una, ¿ya? Eh, Acogerse a una y trabajar en base a esta, ¿ya? Las habilidades cognitivas que están implicadas en una taxonomía constituyen o nos remiten a un set de acciones mentales y físicas que deben ser ejercitadas a través de las actividades educativas de forma consistente. ¿Mm? No cualquier actividad va a permitir desarrollar una habilidad como el analizar o el crear o el reconocer o recordar, ¿ya? Entonces, debe haber coherencia y consistencia entre la habilidad que voy a desarrollar y la actividad estratégica que voy a poner en marcha. ¿Mm? Y esto no es tan fácil como pudiese parecer. Hay que tener un conocimiento importante, profundizar un poco ahí en psicología del aprendizaje. Y por último, formular o la formulación del objetivo de aprendizaje debe considerar sí o sí las diversas dimensiones del desarrollo humano. ¿Mm? No estamos hablando en un objetivo de aprendizaje solamente de contenido y habilidades cognitivas. Ojo, no cometas ese error. Si cometes ese error, va a quedar al desnudo, transparentemente, de que estás bien rezagado o rezagada respecto a los conocimientos de teoría del aprendizaje y teorías educativas. ¿Mm? Hay un vacío teórico y técnico eh, contundente en ese caso. Entonces, como los seres humanos, en cada momento estamos aquí y ahora enteramente, con todo lo que tenemos, todas nuestras dimensiones, hay que atender todo eso. Hay que atender, hay que hacerlo desde un punto de vista más bien holístico. Y la verdad es que toda la evidencia nos está demostrando, o mejor dicho, verificando, para ser epistemológicamente más preciso, que el desarrollo cognitivo está íntimamente ligado a otros desarrollos que debo considerar. Y da lo mismo si estoy tratando con personas de 4 años en preescolar o con personas que están saliendo de una carrera, qué sé yo, o un posgrado inclusive, ¿no? Eh, de ciencias de la salud, de diseño de arquitectura, de danza, da igual, ¿ya? Porque todas estas dimensiones del ser humano estarán presentes a lo largo de todo nuestro proceso vital. Entonces, las actitudes, las emociones, los desempeños sociales, las interacciones, los climas de aprendizaje son fundamentales. ¿Mm? Entonces, ir sacándose algunos dogmas que ya están muy obsoletos sobre lo que es trabajar en educación. Entonces, lo vamos dejando por ahí. Espero que esto te sirva. Te deseo mucho éxito. Si te gustó y te sirve esto, ponle ahí un me gusta, suscríbete y comparte con personas que creas tú puedan también sacar un buen provecho de todo esto. Cuídate, que estés muy bien. Un abrazo y recuerda que viene una segunda sesión sobre este asunto para ir profundizando un poquito más. Súper bien.